Muy buenos días, chicos, llegamos a un nuevo miércoles 8 de julio ya, y como todos los miércoles tenemos que desarrollar un nuevo tema de trigonometría. ¿Cuál va a ser nuestro tema del día de hoy? Las propiedades de las razones trigonométricas. Primera parte, ¿por qué? Porque son dos las propiedades fundamentales que se dan en las razones trigonométricas. El día de hoy nosotros vamos a hablar de quién, de las razones trigonométricas recíprocas. ¿A qué se refiere eso? Por decir, si yo tengo la tangente de 37, ¿cuánto es? 3/4, ¿no? Ahora, y si yo te digo la cotangente de 37, 4/3. ¿Te das cuenta que tienen los mismos elementos, solamente que están cambiados? Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros su recíproca, solamente cuando sean los mismos términos, los mismos elementos, pero estén cambiados nada más, ¿correcto? Entonces, cada vez que nosotros encontremos razones trigonométricas recíprocas y las multipliquemos, el resultado siempre nos va a salir 1. Por ejemplo, ¿cómo identificamos nosotros las razones trigonométricas recíprocas? Tú sabes que siempre ordenas a las razones trigonométricas en orden seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas propiedades se va a cumplir siempre y cuando, primero, todos los ángulos sean iguales, ojo, los mismos ángulos. Y si yo agrupo el primero con el último, yo voy a decir que ellos son recíprocas. El segundo con el penúltimo. Y bueno, los dos del centro. Ellos van a ser mis recíprocas. Y el producto de ellos siempre va a ser igual a 1. O cuando tú multipliques el seno por la cosecante y te digan que eso es 1, ¿qué vas a decir? Que los ángulos son iguales. Si te dicen que el coseno por la secante es igual a 1, ¿qué vas a decir tú? Que los ángulos son iguales. O de repente te dicen tangente de 20 por cotangente de 20, tangente por cotangente, ¿te diste cuenta que los ángulos eran iguales? Inmediatamente respuesta 1. ¿Por qué? Porque 20 no es un ángulo conocido, no tiene un triángulo pitagórico. Entonces te van a preguntar de esa manera los ejercicios, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con el desarrollo de nuestros ejercicios. Una cosa más. Si a ti te dan el seno, por decir, te dicen que el seno de alfa es igual a 3/4, ¿ya? Si a ti te dicen el seno es 3/4 y te piden la cosecante, como son recíprocas, ¿qué es lo que vas a hacer? Si te dieron el seno y te piden la cosecante, el valor que te dieron solamente lo vas a voltear. Si yo te dije seno de alfa 3/4, entonces la cosecante de alfa sería 4/3. Se voltea y eso es todo lo que vas a hacer, ¿correcto? ¿Por qué les digo eso? Porque eso me piden en el primer ejercicio. Cosecante de teta 7/5. Me piden el seno, pero yo sé que la cosecante con el seno son recíprocas. Así que si la cosecante es 7/5, el seno simplemente es 5/7. Y eso es todo. Y terminé mi primer ejercicio. Ya está. En el segundo me dicen que la secante es 7/6 y me piden 14 veces el coseno de alfa. Pero el coseno con la secante son recíprocas. Quiere decir que si la secante es 7/6, el coseno es 6/7. Séptima 1, séptima 2. 2 por 6, 12. Y ya está. Pregunta 3. Tangente 3/2, coseno 2/7. ¿Qué me piden? Cotangente por secante. La cotangente es la recíproca de la tangente, así que hay que voltearlo. Si la tangente es 3/2, la cotangente es 2/3. Si el coseno es 2/7, la secante es 7/2. ¿Y cómo sumamos dos fracciones? Multiplicándolas en aspa. 2 por 2, 4. 3 por 7, 21. 3 por 2, 6. Sumo 25/6. No se puede simplificar, ahí queda. Número 10. Ajá. ¿Qué me piden por acá? 10 veces. ¿10 veces quién? La tangente por cotangente del mismo ángulo.
Y tangente por cotangente del mismo ángulo, eso me da 1 menos 6 veces. ¿Qué me piden por acá? Coseno por secante del mismo ángulo. Y coseno por secante también es 1. 10 por 1, 10. 6 por 1, 6. 10 menos 6, 4. Su raíz cuadrada, 2. Y se terminó mi ejercicio número 5. Ajá, nos salteamos al número 4. ¿Por qué? Porque la 4 está en el libro, así que no hay que dejarlo pasar. ¿Qué dice? Indique verdadero o falso. Seno por cosecante del mismo ángulo es igual a 1. Seno por cosecante, sí, el mismo ángulo 1. Tangente por cotangente de ángulos diferentes es 1. No, para que sea 1 tienen que ser iguales. Falso. Seno de 10 por cosecante de 80. Seno por cosecante, para que sea 1 tienen que ser iguales. Falso. Coseno por secante del mismo ángulo. 1, sí, 1. Entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero. Ahora sí continuamos con el número 6. Me dicen que el coseno por la secante es igual a 1. Coseno por secante igual a 1. ¿Qué se debe cumplir? Que los ángulos tienen que ser igualitos. Entonces yo voy a decir que 3x menos 2 es igual a 34. Muy bien. Sumando pasa a restar. Perdón, restando pasa a sumar 36 y multiplicando pasa a dividir 12. Y esa sería la respuesta de mi ejercicio número 6. Número 7. Seno con cosecante igual a 1. Seno por cosecante, ángulos iguales. Entonces, 5x más 6 es igual a 2x más 30. Pasa a restar 3x. Pasa a restar 24. Pasa a dividir 8. Y esta sería la respuesta de mi ejercicio número 7. Tangente por cotangente igual a 1. Ángulos iguales. Entonces voy a decir que a menos 8 es igual a b más 2. B está sumando, pasa a restar. 8 está con menos, pasa con más, 10. A menos b es igual a 10. Y mira, me pidieron a menos b. Esa sería la respuesta de mi ejercicio número 8. Y pasamos al ejercicio número 10. Me dicen, coseno por secante es igual a 1. Sí, siempre y cuando los ángulos sean iguales. 3z más 6 es igual a 5z menos 18. La z la traemos atrás. 5 menos 3, 2z. Está con menos, pasa con más. 24. Multiplicando pasa a dividir 12. Muy bien. Ahora, tangente por cotangente es igual a 1. Quiere decir que los ángulos son iguales. 2x más 12 igual 4x menos 18. Paso a restar. 2x. Paso a sumar. 30. Pasa a dividir 15. ¿Qué cosa me piden? Secante de 3x, pero x vale 15, sería 3 por 15, 45. ¿Y cuánto es la secante de 45? Raíz de 2. Raíz de 2 sobre 1, raíz de 2. Esa sería mi respuesta. Seno por cosecante es igual a 1, sí, siempre y cuando los ángulos sean iguales. 25 menos y es igual a x más 13. Pasa a restar 12, pasa a sumar x más y. X más y vale 12. Entre 2, 6. Y esa sería la respuesta de mi ejercicio número 12. Ejercicio 13. 5 veces. Seno de 80 por cosecante de 80, 1 más 1. Coseno de 42 por secante de 42, 1 más 1.
Arriba, 5 por 1, 5 más 1, 6 sobre 2. Y 6 sobre 2, 3. Muy bien. Coseno por secante es igual a 1 siempre y cuando los ángulos sean iguales. Entonces, a menos 15 sobre 3 es igual a 10 menos b sobre 3. Los de abajo son iguales, se van. B está con menos, pasa con más. A más b. 15 está con menos, pasa con más 25. A más b vale 25. Pero ¿qué me pidieron? A más b sobre 25. O sea, 25 sobre 5. Y esto me da 5. Y con esto terminamos nuestro ejercicio número 14. Muy bien, chicos, y continuamos con el ejercicio número 15, que me dice que el seno de 5x más 10 por cosecante de 50 más 3x es igual a 1. Si el seno por cosecante es igual a 1, quiere decir que los ángulos son iguales. 5x más 10 es igual a 50 más 3x. Pasa a restar 2x, pasa a restar 40, pasa a dividir 20. Entonces, ¿qué cosa me piden por acá? Secante de 3x, 3 por 20, secante de 60. Y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. 2 sobre 1, 2. Y ya está. 16. A ver, en la 16 todavía hay que hallar el valor de x más y porque me están pidiendo cosecante de x más secante de 3y. A ver. Si la tangente por la cotangente es igual a 1, quiere decir que los ángulos son iguales. X más y es 50. Si el seno por la cosecante es igual a 1, quiere decir que esos ángulos también son iguales. 10. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos x más x, 2x, 50 más 10, 60, pasa a dividir 30. Muy bien. ¿Qué cosa me pidieron? A ver, x vale 30, ya vamos a hallar y también. Si x vale 30, para que me dé 50, y tiene que ser 20. ¿Qué cosa me pidieron a mí? A mí me pidieron r, vamos a colocarle por acá, r que es igual a cosecante de x más 3 secante de y. A ver, ¿está bien? Perdón, secante de 3y. Al revés, secante de 3y. Muy bien. Cosecante de x quiere decir que es la cosecante de 30. Más secante de 3y. Si y vale 20, sería secante de 60. Cosecante de 30. Cosecante es hipotenusa 2 sobre opuesto, que es 1. Y la secante de 60, secante es hipotenusa sobre adyacente de 60, que también es 1. 2 más 2, 4. Esa sería la respuesta de mi ejercicio número 16. ¿Correcto, chicos? Entonces, para ustedes le va a quedar como tarea... A ver, no son muchos, sí. Las páginas... solamente la página 354, ¿ya? Esa va a ser su tarea y eso sería todo por el día de hoy y nos vemos hasta el día de mañana.